Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en el canal. Ya en videos anteriores les he hablado de los grandes modelos de lenguaje y hemos visto en detalle cómo funcionan diferentes elementos de esos grandes modelos. Y uno de esos elementos centrales son los embeddings, que en esencia son la codificación numérica del texto que le presentamos a la entrada a esos modelos, pero no es cualquier tipo de codificación, porque en últimas, como lo hemos visto en videos anteriores, esos embeddings contienen el significado precisamente del texto de entrada, y esto es lo que permite que, entre comillas, esos grandes modelos de lenguaje puedan comprender el texto que le presentamos nosotros los seres humanos. Así que la idea en este tutorial es ver de forma práctica cómo están conformados esos embeddings, cómo se generan con un gran modelo preentrenado y cómo es que precisamente ese significado está codificado numéricamente en esos embeddings. Así que a lo largo del tutorial veremos todo esto de forma práctica. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenidos, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con rutas de aprendizaje que les permitirán construir su carrera a través de cursos, proyectos y tutoriales. Podrán encontrar rutas que van desde la formación básica como científicos de datos hasta especializarse en campos como la visión por computador, el análisis y generación de pronósticos con series de tiempo o el procesamiento del lenguaje natural, entre otros. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces comencemos viendo cómo está organizado el tutorial. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el código fuente que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a comenzar hablando primero, haciendo un breve repaso de lo que son los embeddings. De esto ya hablo en un video que les dejo por acá enlazado anteriormente, pero vamos a hacer un breve repaso de la idea básica de los embeddings. Luego vamos a ver ya de forma práctica cómo tomar un modelo preentrenado tomado de Hugging Face y cómo obtener los embeddings para unos textos determinados. Y luego lo que vamos a ver es, digamos, el elemento más importante de los embeddings es que numéricamente codifican el significado del texto que le presentamos al modelo. Entonces vamos a ver de forma práctica cómo verificar que efectivamente en esos arreglos numéricos está codificada esa información referente al significado precisamente de cada una de las frases que vamos a introducir al modelo. Esa es la idea del tutorial. Comencemos hablando entonces o repasando lo que son los embeddings. La idea básica es que una red transformer sobre la cual se construyen precisamente los grandes modelos de lenguaje. Estas redes transformer son una variante de las redes neuronales y, como todos los modelos de Machine y Deep Learning, todos estos tipos de arquitecturas procesan los datos numéricamente. Es decir, nosotros cuando interactuamos con un gran modelo de lenguaje, como seres humanos le presentamos texto al gran modelo de lenguaje, pero internamente todo se procesa precisamente de forma numérica. Y esa representación numérica del texto se conoce como embedding. Y tiene una característica importante y es, digamos, lo que ha permitido que los grandes modelos de lenguaje en la actualidad hayan tenido un auge gigantesco en diferentes tipos de aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, y es que codifican ese texto de entrada numéricamente, pero preservando el significado o la semántica, es el término que más se usa en estos casos, la semántica de los textos de entrada. Es decir, que entre comillas el embedding es lo que le permite al modelo comprender el texto o el lenguaje humano. Esa es la idea básica. Entonces acá tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos la frase debo ir al banco a retirar dinero. Acá nosotros como seres humanos sabemos, por ejemplo, que la palabra banco en este contexto se refiere a una entidad financiera, y el modelo, cuando codifica esto, usa lo que se conoce como un mecanismo atencional o la atención, de la cual también les hablo en detalle en un video reciente que les dejo por acá enlazado. Básicamente lo que tiene en cuenta es no solo cada palabra de manera individual, sino la relación que tienen todas las palabras en el texto, por más corto o extenso que sea, y toda esa información la lleva al modelo y el modelo al final arroja lo que se conoce como un embedding, que es simplemente un vector o una lista de números que tiene unas cantidades numéricas que para nosotros los seres humanos no representan absolutamente nada, pero que para el modelo son esenciales
porque condensan precisamente el significado del texto de entrada, y eso lo vamos a verificar precisamente al final del tutorial. Entonces, esa es la idea básica del concepto de embeddings. Y si por ejemplo a ese mismo modelo le presentamos otra frase que contiene la palabra banco, pero acá esta frase dice estoy sentado en el banco, ya el contexto es diferente y digamos que el modelo entre comillas es capaz de interpretar que esta palabra banco se refiere no a una entidad bancaria, sino a un mueble, y esa es la idea del embedding. Es decir, que cada uno de los embeddings, dependiendo del significado de la frase de entrada, pues va a tener una codificación diferente. El tamaño al final del embedding va a ser el mismo, pero los números que hacen parte de cada uno de esos embeddings van a ser totalmente diferentes dependiendo del significado que tenga el texto de entrada. Esa es la idea básica de los embeddings. Entonces, si quieren ver esto en detalle, les dejo por acá enlazados esos videos. Y entonces, ahora sí, hablemos de los embeddings de forma práctica. ¿Cómo obtenerlos a partir de un modelo preentrenado? Todos los modelos, todos los grandes modelos de lenguaje usan embeddings en el fondo. Es decir, tenemos dos conjuntos de modelos que son los modelos que generan texto, que son con los que estamos, digamos, más familiarizados comúnmente, como los modelos sobre los cuales se construyen aplicaciones como ChatGPT, donde nosotros introducimos texto, el modelo internamente interpreta el texto en formato de embeddings y después de eso genera un texto a la salida para que nosotros como seres humanos lo entendamos. Esos son un tipo de modelos, pero hay otros modelos que lo que hacen únicamente es codificar el texto a manera de embeddings y se usan, por ejemplo, para clasificar el texto o para generar agrupaciones de textos por temáticas similares, lo que se conoce como clustering de texto, y son los modelos tipo BERT, de los cuales también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, y son los modelos que vamos a usar en este ejemplo, porque en este ejemplo no nos interesa hablar de la generación de texto, sino ver internamente el modelo, cómo representa el texto que nosotros le estamos entregando a la entrada. Entonces vamos a usar ese tipo de modelos. Para ello vamos a usar una plataforma que se llama Hugging Face, que digamos es un repositorio online que tiene una gran cantidad de modelos de lenguaje preentrenados. De Hugging Face también les hablo en otro tutorial que les dejo por acá enlazado o se los dejo en la descripción. Y vamos a usar entonces un modelo que se llama Sentence Transformer, que lo que hace básicamente es tomar el texto que le presentemos a la entrada y a la salida nos genera precisamente un embedding. Esa es la idea. Entonces acá simplemente de forma manual vamos a introducir unos textos. Vamos a introducir un total de 4 textos, los voy a poner en un listado con 4 elementos y tienen unas ciertas particularidades, digamos, haciendo algo similar a lo que aparece acá en este gráfico. Entonces la idea es que vamos a tener 2 textos, por ejemplo el texto 0 y el texto 2, que se refieren o que contienen la palabra banco asociada a una entidad financiera. Esta primera frase es voy al banco a retirar dinero y la frase 2 es el banco aprobó el préstamo. Y las frases 1 y 3 contienen también la palabra banco, pero asociada al concepto de mueble. Entonces acá la frase 1 dice nos sentamos en un banco del parque y la frase 3 dice el banco de madera está junto a la ventana. Y entonces lo que vamos a hacer es codificar esas 4 frases con un modelo preentrenado, un Sentence Transformer preentrenado, y luego analizar los embeddings para tratar de determinar cómo el modelo está codificando en cada uno de los casos el significado de las frases. Y vamos a encontrar que efectivamente las frases donde la palabra banco se refiere a entidades bancarias van a estar más relacionadas entre sí. Lo mismo para las frases que contienen la palabra banco referida a muebles, pero cuando comparamos, por ejemplo, una frase donde aparece la palabra banco, entidad financiera, y una frase donde aparece la palabra banco mueble y las comparamos, ya el grado de similitud entre esas frases no va a ser tan alto. Esa es como la idea de lo que vamos a ver a lo largo del tutorial. Entonces acá partimos de esas 4 frases, vamos a instalar la librería Transformers. Acá yo estoy usando esto directamente desde Google Colab, luego ya por defecto Google Colab ya tiene instalada la librería Transformers y vamos a cargar este modelo Paraphrase Multilingual Mini LM L12 versión 2, que es un modelo de Hugging Face que está preentrenado. Acá lo clave es que es multilenguaje, es decir, acepta frases en español, en inglés, en francés, en diferentes idiomas, y a la salida nos entrega precisamente un embedding con un tamaño determinado. El modelo es relativamente pequeño, tiene 0.1 billones, billones en inglés, es decir, 100 millones de parámetros en español, no es un modelo gigantesco, es decir, ni siquiera vamos a utilizar la GPU de Google Colab, con la CPU va a ser suficiente, y lo que hace básicamente es tomar el texto de entrada y genera por cada texto de entrada un embedding
con 384 elementos, es decir, un vector con 384 números, donde esos números no van a ser aleatorios, sino que van a depender del significado del texto de entrada. Esa es como la idea básica. ¿Cómo vamos a cargar ese modelo? Entonces simplemente copiamos acá la ruta de este modelo, la copiamos y acá simplemente decimos the sentence transformers, importamos sentence transformer y luego simplemente llamamos el módulo sentence transformer, le indicamos la ruta del modelo que acabamos de copiar y ya tendremos nuestro modelo cargado. Tiene más o menos son 500 megas lo que ocupa, lo va a descargar en este momento desde la plataforma de Hugging Face. Efectivamente son 471 megas, es un modelo relativamente pequeño y ya en este punto lo hemos cargado. Acá imprimo en pantalla el modelo para ver algunas características. Entonces tiene un bloque transformer, pero acá lo que nos interesa, observemos que acá esto es un modelo BERT, tipo BERT, es decir que solo genera embeddings a la salida. Y acá esto es lo que nos interesa, embedding dimension 384, es decir, toma el texto de entrada y nos genera un vector de 384 elementos a la salida. Eso lo vamos a verificar en un momento. Este mismo valor 384 lo podemos obtener acá con el parámetro o el método getEmbeddingDimension. Entonces ejecutamos esto y nos da 384. Y es muy sencillo obtener los embeddings. Simplemente llamamos el modelo que acabamos de cargar, le decimos encode, codificar, y le presentamos los 4 textos que están en este listado que teníamos originalmente, que están acá en esta variable textos, y nos va a generar el embedding de los 4 textos de entrada. Acá vemos que los textos son diferentes, tienen diferentes tamaños, pero acá cuando veamos el tamaño de los embeddings va a ser ya un arreglo numérico que tiene 4 filas. ¿Por qué 4 filas? Porque tenemos 4 textos de entrada, cada uno con longitudes diferentes, pero acá lo importante es que los embeddings siempre, cuando se procesan internamente por una red transformer, tienen un tamaño fijo y van a tener un tamaño de 384, independientemente de la longitud o el tamaño del texto de entrada. Y acá ya tenemos los 4 embeddings. Si queremos ver uno de esos embeddings, pues simplemente vamos al arreglo embeddings y, por ejemplo, extraemos el primero de ellos, el de la frase voy al banco a retirar dinero. Imprimimos acá en pantalla el embedding y tiene una cantidad de números. ¿Cuántos? 384. Para nosotros no tienen ningún significado estos números, pero acá ya está codificada la información o la semántica de esa frase de voy al banco a retirar dinero, y así para cada uno de los textos de entrada. Entonces ya tenemos acá los embeddings y ahora lo que nos interesa es ver cómo se relacionan esos embeddings con la semántica o el significado de los textos. Entonces acá lo que vamos a hacer es realizar una comparación, pero no de los textos directamente, sino de los embeddings. ¿Y qué es lo que esperaríamos obtener? Que si comparamos el embedding de voy al banco a retirar dinero con el embedding del banco aprobó el préstamo, como ahí hablamos de entidades bancarias, esos dos embeddings, cuando los comparemos, deberían ser similares. Ya vamos a hablar de cómo se mide esa similitud. Y por otra parte, si comparamos la frase 1 con la 3, nos sentamos en un banco del parque y el banco de madera está junto a la ventana, en términos de embeddings, pues deberían ser similares. Pero si comparamos, por ejemplo, la frase 0, voy al banco a retirar dinero, con la frase 1, nos sentamos en un banco del parque, como tienen significados diferentes porque el uno habla del mueble y el otro habla de la entidad bancaria, el grado de similitud debería ser menor. Esa es la idea y eso es lo que nos va a permitir entender que efectivamente el modelo de lenguaje está codificando el texto, pero manteniendo el significado de ese texto, de esas frases que estamos introduciendo. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese grado de similitud? Una de las maneras más usadas de hacerlo es usando la similitud del coseno. De la similitud del coseno también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero básicamente es una operación vectorial que nos permite comparar vectores, porque los embeddings en última son vectores, y que nos arroja un valor numérico a la salida. Si ese valor numérico es cercano a 1, quiere decir que si fuese igual a 1, los vectores serían idénticos, que eso resultaría de comparar un vector consigo mismo, un embedding consigo mismo. Si nos da cerca de 1, quiere decir que son bastante similares. Si está cerca de -1, quiere decir que son totalmente opuestos, es decir, el primer término de un vector es el último del segundo, y el último término del primer vector es el primero del segundo, están invertidos totalmente. Eso sería un valor cercano a -1, que no es común que lo obtengamos cuando comparamos embeddings, y un valor cercano a 0 lo que nos indica es que los dos textos son totalmente diferentes, no guardan ningún grado de relación. Esa es la idea de lo que vamos a calcular ahora. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a importar de scikit-learn
vamos a importar esta función que se llama cosine similarity, que nos permite calcular la similitud del coseno. Y simplemente lo que hago es, a esa función le presento los embeddings que acabamos de calcular, 4 filas por 384 columnas, y lo que va a hacer esa función es calcular las similitudes del coseno entre todos los posibles pares de embeddings que tenemos ahí, entre el primero y el segundo, el primero y el tercero, el primero y el cuarto, el segundo y el cuarto, etcétera, etcétera, todas las posibles combinaciones. Y eso lo voy a almacenar acá en esta variable sims, que son similitudes. Y acá tenemos un arreglo de 4 por 4. Ya vamos a verlo un poco más en detalle, entonces simplemente para entender lo que esto nos está arrojando, vamos a ponerlo en una tabla de pandas, en un data frame de pandas. Voy a importar acá pandas y le voy a poner unos encabezados para entender qué comparaciones se están haciendo en cada una de estas filas y columnas. Entonces voy a ponerle los nombres 0, la frase 0 se refiere a banco como entidad bancaria, la frase 1 a banco como mueble, la frase 2 a banco como entidad bancaria y la frase 3 a banco como mueble. Y entonces voy a conformar una tabla que va a tener estos valores numéricos y que va a tener acá en la parte de arriba como encabezados estos nombres que acabo de poner acá, y en las filas va a tener también esos nombres para poder entender qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá tenemos lo mismo, las mismas comparaciones o similitudes del coseno, pero ya con estas etiquetas que nos facilitan la interpretación. Entonces, ¿cómo leemos esto? Acá este número 1 nos está diciendo que si comparo la frase 0 consigo misma, pues obtengo un grado de similitud igual a 1, porque es la comparación de la frase consigo misma. Si comparo la frase 1 con la frase 1, pues tengo un grado de similitud de 1, lo mismo para la frase 2, el grado de similitud es 1, y lo mismo para la frase 3, el grado de similitud es 1. Es la comparación de la frase consigo misma. Pero lo que nos interesa es lo que está o por debajo de esta diagonal principal, es decir, estos valores de acá abajo, o lo que está por encima. Todo esto es simétrico, es decir, si miro este valor, 0.05, lo que me dice es qué tanto se parece el embedding de la frase 1 con el embedding de la frase 0, 0.059. Pero es esto mismo. ¿Qué tanto se parece la frase 0 a la frase 1? Es exactamente el mismo valor. Es decir que, en resumen, lo que nos interesa es de pronto mirar solo una de las filas. Miremos la primera fila y con esa primera fila ya tenemos todas las posibles comparaciones, o casi todas. Tenemos cómo se compara 0 con 1, 0 con 2, 0 con 3. Entonces acá es donde vamos a entender precisamente que el modelo está codificando la semántica del texto a través de los embeddings. Entonces, si comparamos la frase 0, banco, que se refiere a entidad, con la frase 1, donde banco se refiere a mueble, tenemos un grado de similitud cercano a 0, porque es de 0.05, es muy bajo. Es decir, que las frases, volvamos a imprimir acá las frases para tenerlas a la mano. Entonces, las frases voy al banco a retirar dinero y nos sentamos en un banco del parque semánticamente son diferentes, y eso lo estamos viendo acá precisamente. Si comparamos la frase 0 con la frase 2, donde ambas hablan de entidades bancarias, es decir, voy al banco a retirar dinero con el banco aprobó el préstamo, el grado de similitud es mayor, de 0.46. Quiere decir que semánticamente son más parecidas esas dos frases que las frases 0 y 1. Y si comparo la frase 0 con la frase 3, la frase 0, voy al banco a retirar dinero, entidad bancaria, la frase 3, el banco aprobó el préstamo, el banco de madera está junto a la ventana, pues no deberían tener un alto grado de relación. Y fíjense que acá tenemos un valor de 0,1, un grado de similitud relativamente bajo. Y nos faltaría comparar, ya comparamos 0 con 1, 0 con 2, 0 con 3, nos falta 1 con 2 y 1 con 3. Entonces comparemos banco, que se refiere a mueble, frase 1, con la frase 2, banco entidad, nos da un grado de similitud de menos 0.02. Es decir, si comparo la frase nos sentamos en un banco del parque con el banco aprobó el préstamo, no están muy relacionadas, no hablan de la misma temática, y eso lo vemos acá en este número, menos 0.02. Y si comparamos banco del mueble con banco mueble de la frase 3, nos da un grado de correlación de 0.27. Es decir, que las frases nos sentamos en un banco del parque y el banco de madera tienen, digamos, un significado que está relacionado. Y nos faltaría simplemente entre la 2 y la 3. Es decir, banco entidad con banco mueble nos da un grado de relación de 0.047. Es decir, que el banco aprobó el préstamo y el banco de madera está junto a la ventana, no están muy relacionadas semánticamente. Y ya tenemos
digamos de manera numérica, hemos verificado que efectivamente los embeddings están codificando la semántica de los textos. Y este sencillo principio es la base de muchas aplicaciones del lenguaje natural. Por ejemplo, podemos usar este principio para clasificar textos, para agrupar textos por temáticas, lo que se conoce como clustering de texto. Esos son algunas de las aplicaciones o de los usos que le podríamos dar a este sencillo principio de los embeddings. Muy bien, acabamos de ver de forma práctica cómo obtener los embeddings a partir de un gran modelo de lenguaje preentrenado, usando precisamente un modelo disponible en la plataforma de Hugging Face. Y como vimos con este sencillo ejemplo, al usar 4 frases diferentes, 2 de las cuales tenían asociado el concepto de banco con una entidad financiera y el concepto de banco, y las otras 2 el concepto de banco asociado a un mueble, pues este sencillo ejemplo nos permitió ver que efectivamente los embeddings en un gran modelo de lenguaje contienen el significado o la semántica del texto de entrada, y esto abre una gran cantidad de posibilidades no solo para la comprensión y generación de texto, que es digamos una de las aplicaciones de los grandes modelos de lenguaje a la cual tenemos más acceso comúnmente, sino que también permite desarrollar aplicaciones como la clasificación de texto o el clustering o lo que se conoce como el modelado de tópicos. De hecho, de estas aplicaciones de clasificación de texto usando grandes modelos de lenguaje o de clustering, es decir, generación de agrupaciones de documentos, dependiendo de las diferentes temáticas que tengamos en un corpus o en una gran cantidad de documentos. De todas estas aplicaciones les hablo en los cursos que tengo en la academia. Uno de ellos está enfocado en precisamente la clasificación de texto con grandes modelos de lenguaje y el otro enfocado precisamente en el clustering y el modelado de tópicos usando grandes modelos de lenguaje. Así que en la descripción del video les dejo el enlace a esos 2 cursos por si quieren darles una mirada. Y recuerden que el código fuente que acabamos de ver en este tutorial está también disponible en la descripción. Así que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo. Les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.